Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara ha presentado un emplazamiento a huelga del que se desprende un pliego petitorio en pro de las condiciones laborales de los académicos que representa. El sindicato ha hecho de la lucha por los derechos de todos los profesores de esta casa de estudios una tarea permanente y primordial en sus acciones. Sabe que su responsabilidad es conocer y hacer escuchar las demandas de los académicos para provocar un cambio íntegro y digno a su situación laboral. Nos acompañan expertos en temas laborales para explicar qué es lo que conlleva este emplazamiento a huelga, las demandas que desde el STAUDG se exigen y el papel del sindicalismo en la lucha diaria por los trabajadores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y como ya lo escuchamos y lo vimos en la cápsula, el día de hoy vamos a hablar del emplazamiento a huelga. ¿Qué es un emplazamiento a huelga? Todo lo que tiene que ver con derechos sociales y particularmente con las condiciones generales de trabajo que tenemos los académicos para con la universidad. En este tema, el día de hoy, me acompaña el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, quien es especialista en temas laborales y de seguridad social. Doctor y miembro de este sindicato, muchas gracias por estar Al contrario, secretario, mil gracias por la invitación. También está con nosotros el maestro Jesús Palafox. Él es el secretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Trabajadores Académicos de la universidad para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y vamos, yo platicaba hace algunos días sobre cada que emplazamos a huelga, que esto es año con año, porque tenemos que iniciar la mesa de negociación por el tema del incremento salarial que se da en todos los años, pero que además en este año en particular vamos a tener una negociación sobre el contrato colectivo. En ese sentido, ¿cómo podemos explicar, doctor, qué es un emplazamiento a huelga? Bueno, un emplazamiento a huelga es una manera de que el sindicato de trabajadores le pide al patrón que se sienten a hablar acerca de los temas clave de un contrato colectivo de trabajo. Y estos emplazamientos a huelga tienen su origen en el hecho de que al ser el sindicato una coalición de trabajadores, su directiva tiene la obligación en esa negociación colectiva que se da de buscar las mejores condiciones para todos quienes componen el sindicato y también pedirle al patrón que considere lo relacionado a las prestaciones que se llaman de previsión social laboral, independientemente del incremento que normalmente se hace año con año para precisamente ajustar los salarios a la realidad económica. Esto es el porcentaje que se negocia sobre incrementos salariales debido a temas como la inflación o que sea una cuestión de un salario faro que esté anunciando que se puede dar una mayor prestación económica en beneficio siempre de los trabajadores. Sí, esta parte, Jesús, se dice mucho que el emplazamiento a huelga, particularmente de los sindicatos que tenemos que ver con universidades públicas, particularmente quien es la punta de lanza es la UNAM, ¿no? Hablan de que ellos son los que acuerdan y bueno, hay algunos mitos en ese sentido, aunque ellos se emplazan antes que nosotros. Sí, efectivamente. Es que también en la política económica, a veces dictada desde el extranjero, nos impone topes salariales. Esos famosos topes salariales a veces se ven reflejados en la primera negociación de los sindicatos universitarios, que es la UNAM. Y por lo general es la línea para las demás universidades del incremento salarial. Ahorita le estamos demostrando a la universidad, y en el emplazamiento también va dirigido al gobierno del Estado y al gobierno federal, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores académicos en los últimos 5 años, con un estudio real y concreto de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. Esa pérdida es aproximadamente de un 45% del poder adquisitivo de los salarios. Entonces estamos solicitando a la universidad y mandándole también una carta al gobierno estatal y al federal que se pongan en nuestras condiciones, en nuestra situación y que vean que de una manera emergente para este año se pueda resarcir aproximadamente el 55% del poder adquisitivo perdido. Es decir, estamos solicitando un 15% de incremento salarial al tabulador de las diferentes categorías y niveles. Y el próximo año lograr el otro tanto, pues para emparejar cuando menos la situación en los últimos 6 años, que es el sexenio del maestro Tonatiuh Bravo. Sí, lo que hemos visto y estudios hechos por nuestros académicos es que la inflación no es del 3.6 o el 4.5 que han dicho tanto el Banco de México como los datos oficiales, sino que ha sido una pérdida entre el 8 y el 9% anual en los últimos 5 años, ¿no? Y el ejemplo es claro, ¿no? El gasolinazo, ¿no?
a principios de año, los recortes de presupuesto. Este gobierno es el que más impuestos se ha recaudado más, pero también es el que ha generado más deuda, y eso me parece que impacta directamente en la economía de los trabajadores. No se ha generado los empleos que se requieren en este país. Sí, vivimos en una economía global, y en esa economía global todos los factores inciden. Precisamente en la cuestión de las economías y de los ingresos en un momento dado. Si nosotros somos sinceros en este momento, me parece que sería lo mínimo que podría esperarse el hecho de que se considerara no nada más el porcentaje, digamos, que las autoridades oficiales, el Banco de México, por ejemplo, establece, sino también el ir lenta pero progresivamente incrementando esos salarios precisamente para la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Porque si nosotros consideramos, por ejemplo, el salario mínimo, nos damos cuenta que el salario mínimo no es en realidad es una referencia. Al contrario, para mí, opino, y presido la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y así lo hemos manejado, es que el salario mínimo en México es una majadería. Es una burla. Es una burla. Porque ¿quién puede sobrevivir con ese ingreso? Y lo peor es que los mexicanos mañosamente confundimos el piso, o sea, lo mínimo, como si fuera techo. Sí. Como decir, no, yo ya te estoy pagando el mínimo, yo ya cumplí con la ley, pero es que no se trata de eso. Se trata precisamente de hacer un verdadero equilibrio entre los factores de la producción, el empleador y los trabajadores que están en situación diferenciada. Y precisamente, mi estimado doctor, ahora en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que es de las cosas que nos regulan a veces la situación laboral y la economía, somos los principales socios de Canadá y de Estados Unidos. Una de las exigencias de los empresarios de Canadá y del gobierno de Canadá era precisamente elevar el salario mínimo en México, ¿no? Y que elevar el salario mínimo muchos empresarios consideran como si fuera sinónimo de inflación. Y eso no necesariamente, porque cuando estaban indexadas las multas, a lo mejor sí, ¿no? Le tienes que pagar más por multas porque lo tenían tasado en salarios mínimos. Pero ¿qué culpa tiene el trabajador de que el legislador no haga bien su trabajo y deslinde una cosa de otra que ya se ha hecho, ¿no? Y digo, ya está desindexado, ahora son UMAS, ya no es tanto el salario mínimo, y esta parte como que no se ha aterrizado de una manera adecuada. En ese sentido, cuando se pone el tope, Jesús, que habla la SEP, ¿cuál sería la consecuencia si la universidad otorga un incremento superior? Es que no podemos catalogar el trabajo en la educación superior con el trabajo con la producción. Efectivamente, los salarios pueden incrementarse sin que se incremente la inflación siempre y cuando se eleve la productividad. Es decir, se incrementan los salarios, pero se incrementa la cantidad de bienes que hay en el mercado, porque si nada más se incrementa la cantidad de dinero en el mercado, pues va a haber inflación, porque los productos son menos que el dinero circulante. Entonces, también ahí en las fábricas, a los obreros les tienen que dar capacitación, modificar sus tecnologías para que la producción de bienes suba, es decir, la generación de riqueza sea mayor y se pueda distribuir mayor riqueza. Ese es un mito de que no se pueden incrementar los salarios. Se pueden incrementar siempre y cuando se eleve la productividad. ¿Qué se requiere para elevar la productividad? Darles mejor capacitación a los trabajadores, integrar más tecnología también a la industria para que haya mayor productividad. Y en cuanto a los salarios de los trabajadores académicos, es que no podemos medir la productividad teniendo 20, 25, 30 o 40 egresados, no. Aquí nosotros estamos haciendo patria, estamos formando ciudadanos, estamos haciendo gente consciente, responsable, que va a transformar este país. Y este trabajo, como tú bien lo has dicho, secretario, de que se está invirtiendo más en la seguridad, en la policía, en el ejército, que invertir en la educación. La educación no se puede medir con productividad. ¿O cómo la mediríamos? ¿Con los egresados? Y el contrario, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de tener mayor productividad o producción o mayor calidad e innovación, bueno, ponemos el ejemplo de California, ¿no? Que a lo mejor irse un poquito lejos porque es un estado que genera, es la octava economía del mundo, ¿no? Nada más el estado de California. Pero el salario mínimo ahí es de entre 12 y 18 dólares la hora para los trabajadores en mínimo, dependiendo de la zona, una parte en San Diego, otra en San Francisco, en algunos otros lugares. Y aquí vemos que parece que va en el mismo sentido. Para toda la zona, la diferencia entre la zona A y B que teníamos antes
eran la diferencia de 3 pesos. Y eso no ha podido entender que si quisiéramos tener mayor innovación, que este país le invirtiera más a ciencia y tecnología, pues es con más recursos, pero no únicamente en el tema de becas, porque lo de CONACYT ha sido también una grosería, ¿no? Ese recorte del 64% que hay a CONACYT, me parece que es parte de un gobierno que no sabe hacia dónde va. Y de un mensaje preocupante para todos los académicos. El tema aquí es que no se ha considerado cuáles son las causas y se confunden con los efectos. Tenemos un déficit social muy fuerte, porque lo que se invierte para educación es realmente poco con relación a todo lo que se hace en otros rubros del país. Y mientras no se apueste a la educación y a generar cultura social, no vamos a conseguir absolutamente nada. Yo recuerdo una frase de Otto von Bismarck que decía, hay que voltear a ver a los de abajo antes que los de abajo se volteen en nuestra contra. Y lo que hemos estado generando es precisamente todas las condiciones para que la pradera esté seca y se pueda incendiar. Y esto es una situación real, no es exagerar. Sí, o sea, hay ya tanta molestia social que muchos ya están diciendo, pues ¿qué perdemos si hacemos algo, no? Y aquí en esto... No nos puede ir peor. No, ya peor, ya no nos puede ir. Y como siempre existe el pretexto de que no hay dinero, aunque sí lo hay, o no se genera bien, o no se gasta bien el dinero. Lo único que sí sé es que todos los universitarios somos cautivos del SAT. Sí. Y desde que llega nuestro cheque cada quincena, allí está ya el descuento del ISR. Y después vemos y aclaramos lo que sea. Pero en vía de mientras, pues aquí ya el Estado ya cobró. Bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos para que los profesores sigan dando clase, no? ¿Cómo le hacemos para que se haga verdadera investigación, que es el gran déficit de la universidad? ¿Cómo innovamos? ¿Cómo cambiamos de ideas? Pues tenemos que empezar a cambiarnos nosotros. ¿Cómo cambiamos de paradigma precisamente desde el Estado? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a seguir platicando de cuáles son los planteamientos que tenemos que hacer desde la universidad, pero también como académicos, como universitarios, para tener un proyecto de país mucho más, que se le invierta mucho más a educación. En un momento regresamos a Visión Académica. Regresamos a Visión Académica, el programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Enrique Velázquez y recuerda seguirnos en las redes sociales, @académicavisión y en mi cuenta personal, @enriqueb01. Estoy platicando con el maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, el maestro Ángel Guillermo Ruiz Moreno, y con el maestro Jesús Palafox, miembros del sindicato y secretario de Trabajo y Conflictos. Hoy estamos hablando del emplazamiento a huelga que tuvimos hace algunos días por parte de los académicos de la Universidad de Guadalajara, con la intención de sentarnos en una mesa de discusión para analizar esto que estuvimos platicando en el primer bloque, ¿no? Las condiciones nacionales, las condiciones del país y cómo debemos invertirle más a educación. Cómo tenemos que generar más condiciones, y una de las formas de invertir tiene que ver particularmente con el salario de los maestros. Yo digo que esta universidad es grande particularmente por sus académicos, porque ha generado las condiciones para ser reconocida como la segunda universidad más importante del país, y que hoy creo que es un momento en el que debemos de reconocer eso, y dicen que amor que no se demuestra en la nómina es demagogia. ¿Cuáles son las partes que estamos planteando, Jesús? Bueno, son 3 partes. El emplazamiento de este año es primeramente por las violaciones que se cometen al contrato, que muchos directivos todavía, a pesar de que está muy claro el contrato colectivo y que es el que rige nuestras relaciones laborales, siguen rasurándole horas a los compañeros o modificándole sus horarios en el sentido más común. El segundo planteamiento es por el incremento salarial del tabulador de los académicos y por último la revisión del contrato colectivo. El contrato colectivo, como bien todos sabemos, es el que rige nuestras relaciones laborales y está compuesto por la cuestión 100% laboral,
las prestaciones sociales, las prestaciones no ligadas al salario y las prestaciones ligadas al salario. Asimismo, pues viene el convenio que regula nuestro sistema de pensiones y jubilaciones, ¿no? Entonces sí tenemos que quitar las ambigüedades que en un momento pudiera haber para que quede claridad y se evite en la mayor medida de lo posible se esté violentando nuestro contrato, porque nos daría el derecho a huelga en cualquier momento en que se viole el contrato, emplazar a huelga a la Universidad de Guadalajara. Sí, porque los que hemos analizado el contrato colectivo vemos que hay buenos avances para los académicos de la universidad, la posibilidad de tener estudios de posgrado, que sus hijos tengan acceso a becas de inglés, a la posibilidad de que se vayan los maestros a presentar ponencias, estudiar en el extranjero. Esto ha sido muy bueno, pero desafortunadamente de los 16,000 académicos, un poquito más en activos, pues muy pocos son los que tienen esas condiciones. Y pareciera que lo que se negoció del contrato colectivo fue hace más de 20 años, cuando empezó el Estado de G, y que no se ha actualizado de acuerdo a lo que ha crecido la universidad. Yo recuerdo la Universidad de Guadalajara, cuando yo empecé a trabajar en la universidad, tenía cerca de 160,000 estudiantes. Hoy son 270,000, por lo menos. Y había algo así como 9,000 académicos, y hoy somos más de 16,000. Entonces no ha ido aparejado el asunto de los incrementos a las prestaciones, a las bolsas de los maestros para posgrado y para otras cuestiones, que junto con lo que debería de generar la universidad, ¿no? Nos hemos quedado rezagados, eso tenemos que reconocerlo. Es correcto. Hay un rezago evidente en ese tipo de situaciones que no se han sabido o podido o querido negociar y sentarse a la mesa y tratar de actualizarla, vamos, a hacer ya conciencia de que la universidad ha ido exponencialmente creciendo en el número de lugares, aunque de todas maneras es todavía insuficiente, pero también eso ha generado a veces un incumplimiento con las obligaciones y los derechos que se tienen por parte de la empleadora Universidad de Guadalajara como patrón y el sindicato de los académicos, incluso hasta de administrativos, me atrevo a decir, en el sentido de que cada día hay más carga de trabajo y es prácticamente el mismo personal. Y es evidente que necesitamos hacer uso también de las nuevas tecnologías para no tener duplicidad o triplicidad de servicios y cuestiones así. A mí me llama mucho la atención que no estemos posicionándonos en el siglo XXI con toda esa tecnología y que todavía tengamos, por ejemplo, para los estímulos económicos de los académicos, que estar presentando que nuestro contrato, que nuestro nombramiento, etcétera. O sea, cuando todo está digitalizado y simplemente todos deberíamos de tener, todos los académicos, todos, un expediente ya establecido. Es posible que se haga un gasto y que se tenga que contratar a lo mejor personal para que capture todo, pero será un solo gasto y será más fácil ir haciendo ese tipo de trámites, porque para cualquier solicitud pues uno tiene que hacer ese tipo de cuestiones. Y piden el acta de nacimiento para verificar si naciste, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, a veces todavía hay cosas que no terminamos de comprender bien a bien, pero yo pienso que son cuestiones que se siguen repitiendo porque no se han sentado a mirar, no ha habido tiempo, a veces lo urgente supera lo importante, a negociar ese tipo de situaciones. Creo que son los momentos en que debemos de cambiar estas ideas también nosotros y llegar en verdad al siglo XXI, ¿no? Pero en verdad para todos. Lo planteamos en la sesión del Consejo General Universitario la semana pasada. Me tocó participar ahí y mencionar el asunto del emplazamiento, ¿no? Que íbamos a hacerlo. Sabemos que uno de los objetivos que debemos de lograr en el sindicato es sensibilizar al gobierno del Estado, que es donde se aprueban los presupuestos, y también en estos días vamos a visitar la Comisión de Educación del Congreso de la Unión, con la intención de llevar estos datos y hablar a nombre de muchas universidades, pero particularmente en el tema particular vamos a ir a hablar de la Universidad de Guadalajara. Y que es importante también decirlo, que no es la única universidad que tiene abandonada, tenemos universidades en quiebra.
la Universidad de Michoacán, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Colima, incluso la de Nayarit, y Morelos, otras más que tienen serios problemas económicos, particularmente por su sistema de pensiones. Y que esa parte, la Universidad de Guadalajara ha sido un referente, ¿no? O sea, los académicos de la universidad dieron un paso hacia adelante para garantizar el derecho a las jubilaciones y pensiones, y que no tenemos el mismo problema que otras universidades, y eso debería reconocerse, ¿no, Jesús? Sí, definitivamente. Hay muchas cosas, hay muchos indicadores en la universidad que forjan los académicos principalmente, que eso debería de sensibilizar tanto al gobierno del Estado como al gobierno federal, para que vieran que hay productividad en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Tenemos bastantes posgrados PNP, tenemos bastantes investigadores, más que otras universidades, tenemos egresados, tenemos titulados. Es decir, es nada más... Más de 1000 investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Es hacer esa campaña de sensibilización y solicitar más recursos. Pareciera que consideran que las universidades no se pueden administrar correctamente. Les hemos dado la muestra, tanto las autoridades universitarias como los trabajadores académicos y de administradores, de que con el sistema de pensiones que tenemos hay una tasa de retorno del 90%, que no se da en ningún sistema de pensiones, ni siquiera en los países del norte de Europa, que principalmente este país, Noruega. Nosotros en la universidad es el 90%. ¿Por qué el 90%? Porque el 10% se va de aportación de los jubilados, pero un 90% con todas las prestaciones ligadas al salario integradas, sí, para muchos académicos de tiempo completo son muy buenas pensiones, ¿no? Obviamente, para los maestros de asignatura que en cierta medida no se dedican al 100% en su vida profesional a la universidad, pues tendrán una pensión proporcional a su remuneración, ¿no? Y es un tema que se sigue tratando a nivel nacional y que tenemos que resaltar que hemos sido responsables a la hora de tomar esas decisiones para que nuestra universidad no esté en esas condiciones que las otras que hemos hablado. Pero además es el referente de la universidad, y sabemos que tenemos que hacerlo con el gobierno del Estado y con el gobierno federal. ¿Tú crees y creen que en la universidad hay voluntad política para poder en estas negociaciones avanzar? Digo, ya tuvimos un incremento del 22% a los maestros de asignatura en este periodo. Hace 2 años logramos ese incremento histórico, la verdad es que no se había dado. Un planteamiento del sindicato es cierto, pero claro que con una recepción muy interesante por parte de las autoridades. Yo pienso que sí hay voluntad política y saben también nuestros directivos a nivel central de qué se trata el tema. Aquí quizá lo que tenemos que hacer es un poquito más de lobbying y en todo caso también pues mostrar músculo a lo mejor con alguna que otra movilización. Y lo digo sinceramente porque a veces no queda más remedio que salir a la calle para expresar a toda la sociedad, porque al final pues son impuestos federales y impuestos estatales los que están en juego, pues, ¿no? Al final a ellos nos debemos y a ellos también les pedimos que también comprendan que al administrar estos recursos y generar mayor cultura, mayor educación, mayor número de profesionales, estamos impidiendo que exista más irritación social. Cada vez que un padre de familia ve en la Gaceta que salió admitido su hijo en la universidad, se siente tranquilo. Lo puedo asegurar y estaría dispuesto, yo lo sé también, a sumarse a este tipo de causas. Yo pienso que tendremos que pues plantearle en realidad de manera conjunta, universidad empleadora y en los sindicatos, el hecho de que es necesario que nos volteen a ver, que nos miren, que si no nos dan, que no nos quiten, Y el tema de la investigación, que es clave porque la innovación hoy es básica para este siglo XXI a través de las TICs, me parece que es un mensaje ominoso, pienso yo, el que nos envían al reducir, por ejemplo, para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las cuestiones presupuestales. Y si bien es cierto, este gobierno del Estado ha sido el que más deportado a su universidad, por el porcentaje que tiene, que no es así la Universidad de Veracruz, que no es así otras universidades. La UNAM misma, el gobierno del Distrito Federal no le aporta a su universidad, le aporta nada más el gobierno federal, todo el presupuesto es federal, por eso es una universidad federalizada aquí. Eso hay que reconocerlo, pero también es cierto que el gobierno federal no está generando las condiciones. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo.
aquí en Visión Académica. Creo que este tema da para otro programa que pronto podremos invitarlos. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Estimado maestro, felicidades Gracias. por lo de maestro emérito que acaba de pasar. De nombrarlo la semana Muchísimas pasada. gracias. Felicidades, me gustó estar en esa sesión. Y bueno, próximamente lo volvemos a invitar a Visión Académica. Y usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima. Yo soy Enrique Velázquez. Hasta la próxima Visión Académica.